Voy a predicar bajo el tema el poder de la palabra. Oiga bien, el poder de la palabra. Por medio de la palabra nosotros edificamos, liberamos, sanamos, prosperamos, nos transformamos, cambiamos. Por medio de la palabra herimos, destruimos, enfermamos, quebramos, nos arruinamos, empobrecemos, nos detenemos y no avanzamos. Mire todos los efectos buenos y malos que tiene el poder de la palabra. ¿Y por qué? Tranquilo, ahora viene. Cuando tú te vas a la Biblia, desde la creación, con excepción del hombre, todo fue hecho por la palabra. O sea, todo fue creado por la palabra. El Señor dijo, vio los cielos, la tierra, las expansiones, y dijo Dios, hágase, dijo Dios sea fructífero. O sea, todo fue por vía de la palabra. Oiga bien, todo por vía de la palabra. ¿Y de dónde nació eso? Nace del corazón de Dios, nace de una idea de Dios, nace de un pensamiento de Dios. Y de ahí se produjo lo que hoy nosotros vemos y llamamos creación. Oiga bien, excepto del hombre, que Dios dijo, hagamos al hombre. Pero por la palabra declaró y dijo la característica que nosotros íbamos a tener: a nuestra imagen y semejanza. Y algunos escritores, como yo entiendo, que cuando él dijo hagamos, habló en plural. Habló al Hijo, al Espíritu Santo. Hagamos. Y dice la Biblia que después que él hizo el hombre, para poder portar la imagen y poder tener la semejanza, Dios tuvo que hacer algo, meterse dentro de nosotros. Por eso dice que él sopló aliento de vida. Y cuando él sopló aliento de vida, estaba soplando la palabra. Oiga, estaba soplando la palabra. O sea, usted y yo tenemos dentro la palabra. En el libro de Juan, cuando habla y que dice que en el principio él era el verbo, la palabra. La palabra. Y dice que esa palabra, ese verbo, estaba con Dios. Y dice que esa palabra, ese verbo, era Dios. Dice que salió de Dios y habitó en medio de nosotros. Imagínate la palabra caminando. O sea, la palabra andando. O sea, andando. Pero dice que esa palabra vino a ser carne. Entonces esa es la teoría que yo sostengo, que usted y yo somos producto de esa palabra, somos carne. Nosotros vinimos a ser carne por la palabra. Entonces esa palabra habitó en medio de nosotros. Habitó en medio de nosotros. Y dice que a los suyos vino, mas los suyos no los recibieron, la palabra. No recibían la palabra de Jesús, no se recibían las enseñanzas de Jesús. Y lo que ellos rechazaron fue la palabra. Fue la palabra. Y a quien crucificaron fue a la palabra. Oiga bien, a la palabra. Entonces, esa misma palabra que está en nosotros nos da un poder. Nos da un poder. Oiga bien. Dice Jeremías capítulo 1. Y voy a saltar de una vez. Voy a leer el verso 11 y 12. Dice, la palabra de Jehová vino a mí. La palabra de Jehová vino a mí. Porque cuando muchas personas van donde alguien, algún profeta que Dios envía, o alguien atrevido, ¿verdad?, que ha recibido de Dios el don, quien sea, te dice, tengo una palabra de Dios para ti. O sea, tengo una palabra de Dios para ti, ¿verdad? Porque nosotros lo que somos, que los mensajeros, no somos el mensaje. Somos los mensajeros, no somos el mensaje. Por tanto, nosotros tenemos que dar el mensaje tal cual como se nos da, correcto, para que el receptor pueda recibirlo, pueda entenderlo, ¿verdad? Entonces dice Jeremías, la palabra de Jehová vino a mí. O sea, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro.
O sea, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. Entonces, esa vara de almendro, el Señor hace una comparación y el Señor dijo, y me dijo Jehová, bien ha visto. O sea, bien ha visto. Estoy trabajando en algo que le va a gustar mucho, en la diferencia de ver y de mirar. Oiga bien, le voy a enseñar después de eso, la diferencia de ver y de mirar. Nosotros lo único que hacemos es miramos, pero vemos poco. Pero eso después. Oiga bien, para enseñarle chévere a la iglesia. Vea bien. Bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Se apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo quiero que tú por un instante, unos segundos, tú puedas meditar y que tú te puedas introducir en este texto. El Señor apresurando su palabra, porque tiene prisa. O sea, tiene prisa de ver cumplimiento. Tiene prisa que lo que Él habló, lo que Él dijo, lo que Él ha dicho, vea el cumplimiento. O sea, tiene prisa y le dice a Jeremías, yo apresuro. Y la palabra apresuro en el griego es shagat, que significa vigilante. Vigilante, o sea, el Señor está vigilando la palabra porque Él quiere que la palabra sea puesta por obra. Significa despierto. O sea, el Señor está despierto por su palabra. Está despierto por su palabra. Oiga bien, porque Él tiene un interés marcado en el cumplimiento de la palabra. Óigalo bien. Significa apresurado, significa anticipado. ¿Sabe lo que significa? Que el Señor se anticipa al cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que ya está todo perdido, el Señor se anticipó y ahí viene el cumplimiento. Cuando ya tú crees que ya no hay más solución, ahí viene el cumplimiento. Si el Señor se anticipa a lo que Él ha hablado, a lo que Él ha dicho. Oiga bien, también significa insomne, significa alerta, significa a la expectativa, significa estar pendiente. O sea, estar pendiente. Y yo quiero que tú me vayas entendiendo, estar pendiente. Oiga bien, se mira todo esto lo que significa apresuro. Entonces, ¿estamos nosotros pendientes de la palabra que hablamos? ¿Estamos nosotros apresurados y en apuro por la palabra que hablamos? En apuro estamos por la que hablamos. En lío estamos por lo que hablamos. Que después no sabemos cómo sacar la pata. Ya la metiste. Pon la otra para que ya. ¿Verdad? Ahora estamos nosotros. El Señor dice que estoy pendiente, estoy vigilante, estoy en la expectativa. Estamos nosotros en una verdadera expectativa por la palabra. Mira el poder de la palabra. O sea, tú sabes el poder que hay en ti por medio de la palabra, por medio de tus propias palabras. O sea, ¿sabemos nosotros eso? No, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque si lo hubiésemos sabido, nuestra vida hubiese sido diferente. Tú has creado tu circunstancia por la palabra. Para que sepa. Ay, sí, ahorita. Cuando tú clamas por lluvia, tú estás consciente que tú tienes que lidiar con inundaciones y con lodo. No está tan enguibia. Cuando tú clamas, ay, que llueva, Señor, con este calor, y se te fue una ojecín, se te inundó la casa, se te enchivó el carro.
El lodo me llegó hasta aquí. Pero tú clamaste ya agua. Pero como tú no estabas consciente que tú tenías que bregar con lodo, la clamaste. Y te vino lo que tú clamaste por la palabra. Cuando tú clamas, Señor, bendíceme, tú estás consciente que tú vas a bregar con muchos problemas, que tú vas a tener muchos enemigos. Tú estás consciente que la familia se te va a subir acá. Y que todos los problemas de todo el mundo tú vas a tener que lidiar con ellos. Tú estás consciente que hasta el sueño se te va a ir, porque tú vas a tener hasta miedo de que el banco quiebre y toda esa cosa. Ay, Señor, pero espérame. Tenemos que estar conscientes de lo que hablamos, porque en nosotros hay un poder que se manifiesta por la palabra. Ay, me quiero casar, pero tú estás consciente de lo que tú te quieres casar. ¿Tú estás consciente? Y después también que estaba yo soltero. Pues tú dijiste que tú querías casarte. El poder de la palabra. Pero ya esos son notas al margen. Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. Elías se equivocó ahí. Se cerró en los cielos. Pero Elías se le olvidó que tenía que lidiar con la escasez. Por eso cuando la Biblia nos llama a nosotros que oremos por los hombres que están en eminencia, sea por el presidente, los ministros, aunque no sean de nuestro partido, no sean de nuestro agrado. La Biblia nos manda a orarlo. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, sin darnos cuenta que nosotros vamos a sufrir la consecuencia de lo que hemos hablado, de lo que hemos pedido. El poder de la palabra. Elías dijo: se cerró los cielos y no va a caer agua si no es por mi palabra. Y el Señor dijo: wow, Elías, hiciste un lío terrible, voy a cerrar. O sea, tú estás consciente que cuando la Biblia dice en Mateo, cuando la Biblia dice claramente en el libro de Mateo, cuando la Biblia señala claramente que el Señor dice: lo que tú ates en la tierra, el cielo lo ata. Lo que tú desatas en la tierra, el cielo lo desata. O sea, porque el Señor le está diciendo: lo que yo quiero que tú estés consciente es que en ti hay un poder por la palabra. Y eso sin mencionar lo que dice Salomón en Proverbios, que en la boca está la vida y la muerte. Eso sin mencionarlo, pues ya usted se lo sabe. Pero aún sabiéndolo, no lo aplicamos. Hablamos más muerte que vida. Entonces, el poder de la palabra. ¿Ve? O sea, atamos, pero no desatamos. Desatamos, pero no atamos. Den un aplauso a Dios porque usted está. Jeremías 15. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. O sea, dice Jeremías que él encontró la palabra de Dios, la comió. O sea, la comió. Y esa palabra le fueron para él. Arréglame que me estoy sonando mal. Fueron para él por gozo. O sea, fueron para él por gozo, por liberación. O sea, porque Jeremías comenzó a entender lo que es el poder de la palabra. Ahora, si tú y yo estamos constituidos por eso, nosotros tenemos que saber
¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a declarar? ¿Qué voy a desatar cuando estoy orando? O cuando estoy hablando. Por eso Santiago nos señala, arréglamelo. Santiago nos señala claramente que seamos pronto para escuchar, pero tardo para hablar. Hay gente que hay que pagarle, para que hablen, no para que se callen. Cuando Jesús fue tentado, Jesús toda la tentación la manejó por la palabra. Por la palabra. Y la última, o sea, Jesús le soltó al enemigo, al diablo. La última, le soltó una. Y la Biblia, la traducción, el mensaje, mira cómo dice. Jesús respondió: se necesita más que pan para mantenerse con vida. Es la palabra donde Jesús dice que no solo de pan, ¿y de qué vivimos entonces? Por la palabra. Y creemos que el sostén es verdad, la palabra, pero cuando tú estás hablando, tú te vas a sostener por la palabra. Y Jesús dijo: se necesita más que pan para mantenerse con vida. Se necesita un flujo constante de la palabra, de la boca de Dios. Me encanta esta versión. Oiga bien, se necesita un flujo constante. Y nosotros tenemos que andar con ese flujo constante de la palabra. Pero yo tengo que entender que hay un poder. Que hay un poder. Cuando fue la tsunamita a donde Eliseo, que le puso su aposento alto, todo su asunto, ¿verdad? Eliseo le dice a su escudero: ¿y qué vamos a hacer con esta mujer, a Jaycee? ¿Qué vamos a hacer con ella? Esta mujer lo tiene todo. No, le falta un hijo. Su esposo es ya avanzada de edad, le falta un hijo, búscala. Y Eliseo, ¿qué le dio a la mujer? ¿Qué le dio? No le dio un esperma. No le recomendó un médico de fertilización que vaya para que le pongan el... No, ¿verdad? No. Le dio una palabra. El año que viene, por este tiempo, vas a abrazar un hijo tuyo. Le dio una palabra. Ahora, ella se embarazó de la palabra. Entonces, cuando Dios te da una palabra, cuando tú recibes una palabra, para que tú veas un cumplimiento, tienes que embarazarte de la palabra. Entonces, una de las cosas, de las señales que nosotros nos damos cuenta cuando estamos embarazados de la palabra, te la digo hoy para que estés tranquilo, son los malestares. ¿No entienden? Las mujeres embarazadas, las mujeres que han parido aquí, que han salido embarazadas, tienen que saber lo que yo estoy diciendo. Porque cuando tú te embarazas, tú estás contento el primer día. Cuando te dan la noticia que te embarazaron, tú saltas y tú brincas. Por eso tú brincas y saltas cuando te dan la palabra la primera vez. El poder de la palabra. Pero tú dejaste que ese poder se te metiera, la creíste, la incubaste y te embarazaste. Espera entonces. Vamos, dáselo fuerte. Yo no sé si tú me estás entendiendo hoy. Yo no sé. O sea, tú recibes la palabra, ¡wow! Gozoso, brinco y salto. Está bien, tú estás contento. Y medita en la palabra, rumea la palabra, la mira la palabra, oye la palabra. Se está creando el feto. Se está creando la criatura de la palabra ahí adentro. Entonces, son 9 meses, ¿verdad? Entonces viene que antes de los 9 meses, antes de ver todo, ¿qué es lo que pasa? Que viene que el malestar. Y comienzan los malestares, y comienzan los achaques, y comienzan los dolores, y comienzan esto. Entonces,
Cuando tú te embarazas de la palabra, el poder de la palabra comienza a producir los malestares. Y hay que decir, ¿y qué es lo que me está pasando? ¿Y por qué hablan de mí? ¿Y por qué yo estoy así? ¿Y por qué me estoy secando? ¿Y por qué las cosas no me están yendo bien? Cuidado. El poder de la palabra. Y el enemigo lo sabe, quiere que tú comiences a pensar y a hablar negativamente para que aborte la palabra. Óyelo bien. Tú no ves que cuando las mujeres salen embarazadas dicen, no tiene que, hay algunas que pasan los 9 meses acostados. Y hay que cuidar esa barriga, porque hay que cuidar lo que tiene dentro. Ahora, tú cuida lo que lleva dentro, la palabra. ¿Cómo tú alimentas esa palabra? No puede beber, no puede fumar, no puede saltar, no puede brincar. Tienes que alimentarte bien. Ahora, ¿cómo tú alimentas esa palabra? El poder de la palabra, el poder de la palabra me va a romper hoy. Dale un aplauso a eso. O sea, tenemos necesariamente tener ese fluir constante de la palabra, oiga bien, de la boca de Dios. Pero ya nosotros lo tenemos, porque está dentro. Y que fuimos constituidos con ese aliento de vida de la palabra. La predicadora y famosa Joyce Meyer habla claramente en uno de sus libros, en especial el que habla del campo de batalla. Y dice ella que ese es lo más grande que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Y es nuestra mente. Lo cual es muy cierto. Pero existe también una batalla constante en nuestra boca. Existe una batalla constante en nuestra boca. Por eso a usted le cuesta transformar su pensamiento. Y usted termina hablando lo mismo de siempre. Porque usted no entiende que hay un poder. Si hay un poder. Esa es una batalla constante en nuestra boca. Todo lo negativo lo hablamos. No hablamos nada positivo, no hablamos nada bueno. Y vamos que construyendo nuestro entorno. Una atmósfera se crea por la palabra. Por la palabra. Usted entra a orar y usted comienza a orar. Y conforme la oración que va fluyendo, así se estableció la atmósfera. Yo fui a una iglesia una vez, que estamos orando ahí, ¿verdad? Y nosotros fuimos. Y de pronto se oyó una voz de ultratumba. ¡Señor! Ay, Dios mío, se metió la muerte aquí. ¡Pasa hisopo! O sea, nosotros estábamos recién convertidos, ¿verdad? ¡Quebrántanos! Entonces mucha gente dice quebrántanos y por eso están pasando más problemas. Porque no saben. Porque hay dos tipos de quebrantamiento, viejo. El que viene verdaderamente de Dios, que te quebranta, que te hace humilde, que te hace ver la realidad. Y cuando tú te quebrantas de manera voluntaria, cuando tú te rindes, cuando tú lo sueltas todo y cuando tú le dices, Dios, ya no puedo más. Pero cuando tú comienzas, quebrántame, viene. ¡Pap! Sí, porque era así, ¡ay! Digo yo. ¿Y por dónde? ¿Y cómo yo me puedo ir de aquí? Porque ahorita dicen, los que se van, rómpele un pie. Si es la batalla mayor, está en la boca. Si está en la boca, viejo, está en la boca. Oiga bien, está en la boca. La mente, o sea, esto comienza en la mente y en el corazón. Salmo 141:3. Salmo 141:3. No se preocupe, que fue que no me dio tiempo mandarle a los muchachos los versículos, eso viene.
141:3. David decía: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué? Porque en los momentos de angustia, en los momentos de persecución, es donde más fácil nosotros levantamos la pared de la misma angustia, de la misma desesperación y de la misma persecución para destruirnos nosotros mismos por la boca, por la palabra. Entonces David conocía eso, y David, como sabía que estaba en un momento de desesperación, de angustia, le dijo al Señor: pon guarda en mi boca. O sea, pon guarda en mi boca. Oye bien, guarda las puertas de mis labios. No deje que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. O sea, está hablando de la palabra. O sea, no coma yo de su deleite, la palabra. Porque se ve: pero este es un impío, este está en iniquidad, mira qué bien está. La palabra te está enredando. Por eso la Biblia dice: no te enredes con lo dicho de tu boca. Porque el Señor conoce el poder de la palabra que está en nosotros. Por lo dicho de tu boca. Ayer estaban viendo una película. Diga: ay, el pastor ve película. Y ve el Señor con sus 3 muchachitos italianos. Y ve italianos. Y le dice uno: papá, nosotros somos pobres. Y él le dijo: ¿por qué tú dices eso? No, porque a fulanito le compraron una bicicleta con cambio así, ¿es verdad? Sí. Dice el otro: pero nosotros somos pobres, papá. Y dice él: y nosotros no tenemos comida todos los días en la mesa. Y nosotros no tenemos esto. Y nosotros no somos, cuando nos sentamos a la mesa, no somos transparentes. Pero nunca le dijo por su boca que eran pobres. Y llegaron a ser millonarios muchachos. Una película de la vida, fue de la vida real. Exacto. Óigalo bien, óigalo bien. Nunca le dijo, y eran pobres. O sea, escasos. Nunca le dijo por su boca: si nosotros somos pobres, pues no podemos comprarte esa bicicleta, que esto. Siempre se mantenía firme. ¿Qué hacemos nosotros? Mira, muchachos, ¿con qué cuarto te la voy a comprar? Ya. Esos son ellos que son ricos. El poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Te descalifica para el milagro. Oye bien, te descalifica cuando tú hablas negativamente. Te descalifica cuando tú hablas negativamente para el milagro. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Cuando David escribió este salmo, tuvo que estar enfrentando tal batalla en su vida que le llevó a pedir ayuda a Dios para controlar la palabra que hablaba. La palabra que hablaba. Este ya me tiene harto. Dios te lo quitó, ya estás harto. Ya, te lo quité. Nosotros fuimos una vez a San Cristóbal, rapidito así, a una actividad, una campaña que nos invitaron, y nosotros fuimos con los mentores y eso. Y antes de eso, estaba una vez en la casa, antes de ir a pasar y esto, y una de las escuderas, de las pastoras y eso, estaba hablando ahí. ¿Usted sabe lo que esa señora nos dijo a nosotros? No, hace 9 días que integramos el hijo mío. Pues yo estoy feliz, contenta. Feliz y contenta, sí, porque yo me metí en ayuno y oración y dije: Jehová, llévatelo, que yo no le parijo al diablo. Fue verdad. Se lo mataron. La pastora y yo nos miramos. No se te ocurra ahora sí, por mí. Pero me salvé, digo, bueno, me salvé, que la pastora no me parió. Oye, nos quedamos así mirando. Wow. Y ella cree que fue el Señor. Su palabra, la maldición, lo maldijo. Lo maldijo. ¿Cuántas veces tú has maldecido tu finanza? Poder de la palabra. ¿Cuántas veces tú has maldecido tu finanza? ¿Cuántas veces tú has dicho: esto no me dan, esto no me alcanzan? Pero tú puedes
así mismo, como tú dices, tú puedes decir lo contrario. Esto se va a multiplicar, esto me va a incrementar en las manos, esto me va a dar y me va a sobrar. El poder de la palabra. Esta es la introducción nada más, tranquilo, relax. Siéntese bien, que yo le voy a avisar cuando vaya a predicar. Podemos darnos cuenta, oiga bien, podemos darnos cuenta. Charles Spurgeon, uno de los generales de Dios, dice que cuando David escribió el Salmo 141, él dijo lo siguiente: la lengua y el corazón de alguien está bajo cuidado de Dios, entonces todo está a salvo, seguro con esa persona. O sea, él dijo, como David estaba entregándole a Dios su lengua, su mente, su boca, sus cuerdas vocales. Entonces, este predicador de los generales de Dios dice, por tanto, todo está seguro y a salvo para esa persona. Y ahora mire lo que yo le puse. Pero si la lengua y el corazón de alguien no está bajo control del Espíritu Santo, entonces la vida de esa persona está desprotegida y en peligro. O sea, si mi lengua y mi boca no están, mis cuerdas vocales no están bajo el control del Espíritu Santo, entonces totalmente estaremos desprotegidos. Diga conmigo, el poder de la palabra va a obrar en mi vida. Dale un aplauso a Jesús. ¿Por qué las palabras tienen tanto efecto? ¿Por qué bendicen? ¿Por qué destruyen? ¿Por qué levanta? ¿Y por qué entierra? O sea, ¿por qué? Primero, oiga bien, primero usted tiene que saber quién es usted. Para usted moverse en el poder de la palabra, usted tiene que saber quién es usted. Porque siempre se van a levantar gente que lo van a querer descalificar por la palabra. Y si usted le da cabida a esa descalificación, entonces va a haber problema. ¿Entiende? O sea, va a haber problema. Óigalo bien, mire, hay dos puntos. ¿Verdad? Hay dos puntos. Está primero lo que yo recibo. Está primero lo que yo recibo. Oiga bien, no lo que yo recibo, no, perdón. Está primero lo que entra a mi vida. Es así. Está primero lo que entra a mi vida. Lo que entra a mi vida tiene vida si yo lo recibo. No sé si usted me entiende. O sea, tiene vida si yo lo recibo. Tú no sirves, entró, pero todavía no se ha incubado. Depende de mí. Si yo lo acepto, si yo lo recibo, entonces yo lo comencé a incubar. Entonces, cuando yo comienzo a descalificarme por la palabra de otro, es entender de que yo lo recibí, pero me hace entender a mí, o a mí como pastor, ¿verdad? Me hace entender cuando la gente viene con todos los problemas, lo primero que yo chequeo y el Espíritu Santo le digo, dime, enséñame. Rechazo. Y por eso dejamos que entre y recibimos. Cuando se recibe, se acomoda. Entonces, como usted recibió por una palabra algo, usted no se está dando cuenta que usted comienza a actuar por lo que recibió. Y usted comienza a hablar por lo que recibió. Y a pensar por lo que recibió. Y a moverse por lo que recibió. Y está hablando lo que recibió. Y de pronto usted comienza a descalificar a otro como lo descalificaron usted por lo que recibió. ¿Por qué la gente hace ahora que le dicen bully? Eso existe toda la vida. Yo era flaquito. A mí me decían esqueleto y toda la cosa. De verdad. Vea, para que sepa, vea. ¿Verdad? Flaquito así. Entonces, mira se parece que se tiró una radiografía. Eran las costillitas así. Yo me sentaba así, mi mamá decía, ay, él no va a llegar a tanta edad, él se va a morir en el camino. Pues me tenía pena y yo me aprovechaba, Marta Moreno, dije para que engorde.
Entonces, cuando uno comienza a recibir todas estas cosas, o sea, entró y tú comienzas a recibirla, porque tú comienzas a darle cráneo, tú la estás preparando. Entonces tú comienzas a caminar con esa palabra que te establecieron. Entonces, ¿por qué eso tiene tanto efecto? Mire por qué, mire lo que dice el Señor. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu, iglesia? El Espíritu es la palabra. Jesús lo dijo. La palabra que yo hablo, la palabra que yo digo, son espíritu y son verdad. Por eso es tanto problema cuando recibimos una palabra negativa, porque es un espíritu contrario al espíritu que ya tenemos. No tiene que emocionarse, ¿qué? Tiene que entenderlo. Oye bien, o sea, esto tiene que causarnos algo a nosotros. Oye bien, dice claramente, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea que la palabra, sea buena o mala, son vida. Tienen vida. Tienen vida. Oiga bien. Entonces, si la palabra de Dios son espíritu y son vida, la palabra de Dios no sirve solamente para memorizarla, ni para leerla o estudiarla. La palabra de Dios debe ser por sobre todas las partes de nuestro ser, porque son espíritu y son vida. Pero esa misma palabra que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? Predicando, ¿verdad? Hablando. Alguien está viendo aquí lo que yo estoy hablando. Usted está viendo la letra que va cayendo. ¿Alguien ha visto el Espíritu Santo? Eso es todo. Eso es todo. Porque son espíritus. No se ven. Ay, mira, ¿qué es esto? Sale el teleprón que se puede salir, pero no. Entonces nosotros tenemos ese poder y portamos ese poder. Y cuando yo hablo espíritu, o sea, mi palabra tiene vida. Por eso edifica o destruye. Si nosotros podemos entender esto, entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio o tener en cuenta que tenemos que cuidar algo. Número 1, tenemos que cuidar primero nuestros pensamientos. O sea, cuidar nuestros pensamientos. Por eso es que Santiago dice, oye, pronto para escuchar, pero tardo para hablar. O sea, ¿por qué es que nosotros hablamos? Porque no pensamos lo que hablamos. No pensamos lo que hablamos. Nosotros hablamos. Por eso yo tengo que cuidar mi pensamiento antes de hablar. Tengo que vigilar mi pensamiento. Por eso es más fácil que lo primero que te llega a la mente tú lo sueltas. Y cuando te lo corriges, así soy yo. Así me hizo Dios. No, Dios no te hizo así. Dios te hizo perfecto. Lo que te hizo así, ¿sabe qué fue? La raíz mala que tenemos. Adán. Porque esa es la descendencia que nosotros venimos. De Adán. El primer hombre fue Adán. De esa raíz venimos. Entonces, no. Tenemos que entrar en la regeneración. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿Y por qué yo tengo que cuidar mis pensamientos? Porque estos se volverán tus palabras. Estos se volverán tus palabras.
Entonces yo veo a la gente, como la gente habla, yo sé cómo están pensando. Como la gente se expresa, yo sé lo que están pensando. O sea que cuando usted habla de mí, yo sé lo que usted está pensando de mí. Cuando usted habla de alguien, yo sé lo que usted está pensando de alguien. Oiga bien, tenemos que cuidar, porque estos pensamientos se constituyen nuestras palabras. Número 2, tenemos que cuidar nuestras palabras. Oiga bien, mira qué cadena más linda esta. Tenemos que cuidar nuestras palabras, porque estas se volverán nuestros actos. O sea, vamos a actuar por medio de la palabra. Estas se van a volver nuestros actos. Oiga bien, tenemos que cuidar nuestros actos, o sea, nuestro accionar, nuestro comportamiento, porque se volverán tus costumbres. Mira, todo comenzó con un pensamiento, se hizo una palabra. Oye, se salió una palabra. Y esa palabra fue un acto, una acción, pero eso se constituyó en una costumbre ya. Esa es mi costumbre de yo hablar. Hay gente que hablan con San Antonio en la boca todo el tiempo, no, porque eso es su costumbre. Eso fue lo que aprendió, eso fue lo que vio. Y siempre con una maldición en la boca, siempre con un pleito en la boca. Porque ya, eso es lo que detiene, eso es la costumbre. Óigalo bien. Tenemos que cuidar nuestra costumbre, porque nuestras costumbres forman nuestro carácter. Mira por dónde vamos. Se forman nuestro carácter. Mira el carácter de este. Y tenemos una confusión de que cuando usted peleón, qué sé yo, que tiene un carácter fuerte, porque hemos ligado mal genio con mal carácter. Oiga bien, es por lo que se nos ha formado, es como lo hemos formado. Oiga bien. ¿Número qué? Voy por dónde. 4 o 5, usted le pone el número que le guste. Tenemos que cuidar nuestro carácter. Yo tengo que cuidar nuestro carácter. Oiga bien, yo tengo que cuidar mi carácter. No hay mejor persona que se pueda conocer que uno mismo. Usted se conoce. Usted ve un pleito y una cosa, usted mejor se para y se va. Porque usted se conoce. Entonces usted está cuidando su carácter. ¿Y por qué yo tengo que cuidar mi carácter, pastor? Porque tu carácter forma tu destino. Con un pensamiento y una palabra, mira por dónde vamos. Tu carácter forma tus destinos. Forma tu destino. Por más cosas que tú quieras, está formando tu destino. Y tu destino será tu vida. Todo comenzó por un pensamiento hecho una palabra. Todo comenzó en la creación por un pensamiento hecho una palabra. Y tú y yo estamos aquí por un pensamiento de alguien hecho una palabra. El poder de la palabra te cambia, te transforma, te hace una mejor persona, pero así mismo te destruye y te hace una mala persona. Te descalifica. Ahora bien, lo que usted pueda decir de alguien, si no entiende esto y no tiene identidad, deja que entre y lo recibe, lo destruye. Lo destruye. Óigalo bien. Si nos damos cuenta cómo nos formamos por medio de los pensamientos expresados en palabras. Hay un dicho que dice que las palabras, ¿a dónde cogen? Dígalo, que usted lo ha dicho. Yo quiero que alguien me diga cómo el viento se lleva una palabra. Para coger todita la palabra y meterla en un saco, toda la negativa que hemos hecho y soplarla, para que se la lleve el viento. No, la palabra no se la lleve el viento. La palabra quedan establecidas en nuestra mente y en nuestro corazón. No se la lleve el viento. ¿Por qué de repente usted sale con 30 años atrás con algo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué?
¿Por qué muchas veces tú estás así durmiendo y de repente tú piensas algo que te dijo tu papá, tu mamá, alguien de autoridad o cualquier persona? ¿Por qué? Pero se la llevó el viento. Ya pasó 10 años, ya pasó 30 años de esa palabra que te dieron, ¿verdad? Ya tú no te acuerdas, ya tú estás gozando, tienes hijos, ya estás con un batoncito, toda la cosa. Pero ¿por qué llegó? Porque esa palabra se quedó reservada en tu mente y en tu corazón. Está guardada. Como padres nosotros formamos los destinos de nuestros hijos por la palabra que le decimos. Mira si no tiene poder la palabra. Mira si no tiene poder. ¿Tiene poder o no tiene poder? Usted forma el destino. Y usted y yo estamos aquí por la palabra de alguien. O sea, por la palabra de alguien tú y yo estamos aquí. Lo que significa que la palabra me sostiene, me aguanta, me agarra. Y cuando me voy a caer, la misma palabra por su poder me dice: no te caigas, te sostengo. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, oiga bien, el apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dijo: trae a memoria. O sea, trae a memoria. Es diciéndole: acuérdate de aquellas cosas, de aquellas palabras que te enseñó tu mamá, tu abuela. Trae la memoria, trae la memoria. Trae esos recuerdos a ti para que saques los malos recuerdos, los sinsabores. ¿Por qué mucha gente, ay santo, por qué mucha gente cuando están hablando o cuando han tenido matrimonio, relaciones incómodas, fuertes, y ya pasó un tiempo y todo, y están celebrando, bebiendo esto, y viene a colación ese: ay, no me hable de eso, que eso me produjo tanta amargura? Todavía está amargado. Todavía está amargado. Porque todavía tiene en su corazón y en su mente esa palabra. Dale un aplauso a Jesús. El poder de la palabra. Por eso la palabra no se la lleven el viento, queden establecidas en nuestra mente y este corazón. Así van dirigiendo nuestras vidas. Por el camino que nosotros mismos le vamos indicando. O sea, por el camino que nosotros mismos le vamos indicando. Tenemos siempre en la boca de hablar, siempre poniendo chiquito la cosa. ¿Qué camisita? A mí no me, yo le digo muchas veces a la pastora: oye, corta eso conmigo. No, porque es que yo tengo que vigilar. O sea, yo tengo que vigilar. Entonces si me devuelvo y digo: ¿tú sabes cuánto costó esta camisita? Ay, eso es orgullo. No, no es orgullo, es para desbaratarte eso. No sé cuánto costó, me la regalaron. Pero es eso. Ven, cómete esta comidita. Ni de cariño me lo digan, porque me molesta ya. ¿Por qué? Porque vengo de ahí. Y ya eso yo lo saqué. Ya lo saqué, viejo. Ya está afuera. Y me puso un repelente. Y cuando yo escucho eso, el repelente se activa. Y los repelentes de una vez: quítame eso. No. De los tales ni te ajunte. No. Porque tiene un poder la palabra. Mira, es tan fuerte que dice el Señor que es como un martillo que quebranta. Mira que la palabra es tan fuerte que el Señor, cuando la envía, no vuelve al vacía, sino con el propósito, con el mensaje, con la asignación, con la respuesta por la cual se envió. Así mismo ocurre cuando alguien nos envía una palabra de maldición. Si nosotros la recibimos, si dejamos, entró, pero si la recibimos, si la incubamos, el enemigo está esperando la respuesta de lo que tú incubaste por la palabra. Por eso las palabras construyen realidades eternas e internas. Óyelo bien. Y eso es que tenemos una guerra y una lucha de palabras. La primera batalla que se libró de la palabra, David y Goliat. El tipo salía toda la mañana, salía todas las mañanas a decirle al pueblo de Israel:
por 40 días y 40 noches en esa chelcha. Ya lo tenías alto, pero no hacían nada. Mándame uno para que tú veas, mándame uno. Cuando David llegó, lo primero que Goliat quiso establecer en David fue la palabra. Fue la palabra. Yo soy perro para que tú vengas a mí con eso. Yo soy esto y tú no tienes más nadie para y no hay más nadie que pueda pelear conmigo. Papá, que ya comenzó a coger miedo. Y David por la palabra venció a Goliat. Fue por la palabra. Pues tú no te has puesto a pensar, con una piedrecita, haciéndole así, tumbó un tipo de 8 pies, así fuertísimo, con un escudero delante. ¿Y qué David le dijo a Goliat? Por la palabra. Tú no me estás desafiando a mí. Tú estás desafiando a los escuadrones. A los escuadrones. ¿Sabe por qué? Porque tú vas a hablar conforme a lo que tú veas, no lo que tú mires. Si se lo quiere dar, dáselo fuerte. O sea, tú vas a hablar conforme a lo que tú veas, no como lo que tú mires. David no estaba mirando el ejército como el ejército de Saúl. David estaba mirando, no, o sea, estaba viendo a un escuadrón del ejército de Jehová. Y por eso David destruyó a Goliat por la palabra. David llamó a Goliat por su nombre, incircunciso. Incircunciso. Y tú estás peleando con uno circuncidado, fuera de pacto. Y tú estás peleando con uno bajo pacto. ¿Usted cree que la batalla que nosotros libramos en oración, en intercesión, en guerra espiritual, nosotros siempre llevamos la ventaja, pero no lo sabemos? Porque el diablo, por la palabra, no amedrenta. Pero nosotros no sabemos que estamos bajo pacto. Y que cuando vamos al terreno tenemos una ventaja. Que vamos a pelear con uno derrotado. Pero no lo sabemos. Porque vamos a la batalla pero amedrentado. Porque un día me lo dijeron a nosotros, que cuando tú haces guerra espiritual, si tú no estás preparado, el infierno se te levanta. El infierno está levantado desde el primer momento cuando tú dices, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Se te levantó el infierno. Desde ese día el infierno se levanta en tu contra. Desde ese día ponen un afiche en los infiernos y dice, se busca. Desde ese día, no desde el día que tú comienzas a hacer guerra espiritual, no. Es de ese día, pero nos dijeron todo lo contrario. Dale un aplauso a Jesús. Me voy. Me voy. Tengo uno allí trancado. Porque la palabra es espíritu y es vida. Y tiene la habilidad de producir una fuerza espiritual en nuestro ser llamada fe. Llamada fe. De la única manera que la fe entra en nosotros es por la palabra. Mira hasta dónde llegamos, por la palabra. De la única forma que usted puede hablar fe es por la palabra. Es por la palabra. Pero vinieron un grupo de gente y han tomado todo esto y lo están vendiendo. Y nosotros pagamos para irlo a escuchar. Para irlo a escuchar. Y lo tenemos en nuestras manos. Gratis. Pero pagamos para ir a escuchar. Y nos damos cuenta. ¿Sabe por qué? Nos damos cuenta que luego no vemos el resultado. Te lo voy a decir por la palabra también. Oír la palabra correcta produce fe. Oír la palabra correcta produce fe. La fe es la fuerza espiritual que crece y se desarrolla en el corazón del creyente. Por la palabra. La fe no es algo de la mente o de la carne. No significa estar de acuerdo mental o aceptarla mentalmente. No. La aceptación mental afirma la veracidad de la palabra de Dios. Afirma que hay una sanidad. Que hay una sanidad. Por la palabra. Oiga bien. La aceptación mental afirma la veracidad de la palabra de Dios. Afirma que hay sanidad, que hay liberación, bendición, que hay prosperidad, que hay transformación, que hay cambio por la palabra. O sea, por la palabra.
Si la palabra es espíritu y vida, significa que la misma vida de Dios están dentro de mí. O sea, la misma vida de Dios está dentro de mí, dentro de ti. ¿Y por qué? Por la palabra. O sea, lo que yo estoy hablando ahora, estoy hablando vida. Y cuando tú le dices, ¿por qué? ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, los hijos no se interesaban en herencia material. No le importaba herencia material. Los hijos le importaban la bendición del Padre por la palabra. Los hijos no andaban atrás de la vaca, ni del chivo, ni del camello. Eso es disparate. Yo quiero que tú me bendigas. Y el papá no lo bendecía con un camello, por una palabra. ¿Por qué Esaú se molestó tanto cuando llegó donde su papá? Te traje el guiso. ¿Y quién fue que vino? Ah, pues fue Jacob. Lo siento, hijo mío, ya no tengo más bendición. Pero ¿cómo que tú no tienes más bendición? Dime una, por favor, dime una. Bueno, está bien, tú vas a servir a tu hermano. Ya. Porque ellos creían y estaban claros del poder de la palabra. Por eso ellos no se interesaban, porque ellos sabían que por la palabra ellos iban a tener lo que querían tener, todas las cosas por la palabra. El hijo pródigo, pastor, pero el hijo pródigo pidió su chelito. Sí, lo pidió. Pero el hijo pródigo, cuando volvió en sí, despertó en su pensamiento. Y lo que él analizó en su pensamiento, cuando uno dice, cuando usted habla y dice, estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Entonces él pensó en voz alta. Wow, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Si en la casa de papá hay muchísimas comidas, hay muchísimas de todo. Voy a ir a casa y le voy a decir a papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Pensó en voz alta. Y ese pensamiento que él tuvo fue una palabra. Y él vio el resultado. O sea, tenemos que preguntarnos, ¿por qué se preocupan? O sea, ¿por qué se preocupan? Bendíceme, ven, bendíceme. Y nosotros cuando alguien nos da, ¡ay, me bendijo! Me dio un cheque. Bueno, tú me lo puedes dar, no hay problema. Me dio un cheque. Mira, me dio un carro y me bendijo. ¿Y por qué cuando nos dan una palabra de bendición, una palabra que nos declara, una palabra que Dios trae, por qué tú no brincas y saltas? Ese carro va a pasar, pero la palabra que te dieron no va a pasar. Se va a mantener. Y cada vez que tú te pares y tú das un testimonio conforme a esa palabra que te dieron, que ya tú la viste una realidad, la palabra vuelve porque es vida y edifica a otros. No sé si usted me está entendiendo hoy. Oye bien. Ya estoy terminando. De verdad que estoy terminando. De verdad. Entonces, si la palabra es espíritu y vida, significa que la misma vida de Dios está en la palabra. Que sanan, liberan, bendicen, prosperan. Es la misma vida de Dios, que esa palabra lo que hace capaz de cambiar tu situación. Tu situación. Tenemos que reconocer el poder de la palabra. Desde aquí, nosotros podemos enviar una palabra a un hospital para que alguien se sane. Oye, pastor, sí. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando Él enviaba la palabra, no volvía a Él. No volvía a Él vacía. Y el Señor no se trasladaba. Entonces, si la palabra es espíritu, yo puedo enviarle esa palabra, darle orden a esa palabra, para que vaya a ese hospital, visite a ese enfermo, se le mete a ese enfermo y lo sane. Si yo no tengo que moverme. Pero como nos enseñaron y nos han mostrado que para poder sentir el poder de Dios, yo tengo que jamaquearlo. Yo tengo que ponerle la mano y él tiene que caerse. Y si no hablo en lengua, peor. ¿Entiende?
Como nos enseñaron eso, eso es lo que tenemos programado. Y yo te vengo a decir hoy que eso es un argumento. Es un paradigma que hay que derribarlo. Hay momentos que usted impone la mano, porque la Biblia dice, impongan las manos sobre los enfermos, sanan. Pero hay momentos donde tú tienes que enviar la palabra, porque tú no puedes llegar. Dale un aplauso a Jesús. Lucas 7. Lucas 7, porque como nos están viendo los amigos en las redes, hay que hablar por la palabra. Lucas 7, 1-10. Rápido, que me voy. ¿No han llamado? ¿No han escrito? Lucas 7, 1-10. ¿Se lo tienen? Yo no. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Después que había terminado todas sus palabras al pueblo que lo oían. Al pueblo que lo oían. Oiga bien, que lo escuchaba, ¿verdad? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión allá hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Ellos vinieron a Jesús, les rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le conceda esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El interés mueve lo que sea. Ay, ayuda, lo que él es tan bueno. Ve, habla con ellos, que ellos son muy buenos. Ellos ayudan a la gente, ve. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te moleste, pero no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Oye, el tipo se paró y dijo, no, di la palabra, que mi siervo sanará. Entonces lo que yo te estoy diciendo, si esas palabras son espíritu, pero son vida, porque donde entra, donde llega, tiene que producir vida. Este hombre, este centurión, ni siquiera él fue. Le dijo a los muchachos, vayan ustedes, díganle que no vengan, que yo no soy digno que él venga para mi casa. No, dile que diga la palabra, que mi siervo va a sanar, que diga la palabra, o sea, que diga la palabra. Porque él entendía que la palabra tenía poder. ¿Y qué desató Jesús? Una palabra de sanidad. Pero Jesús también se sorprendió, porque Jesús dijo, wow, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe, he encontrado tanta fe. Refiriéndose que la gente tenía que ir donde él a tocarlo para que él le pusiera la mano para creer. Este hombre creyó en que en el poder de la palabra. Dale un aplauso a Jesús. ¿Dónde tú crees que está esa palabra? Romanos 10. Romanos 10:8. Porque en el corazón Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, más cerca de ti, ¿tú crees que está lejos? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, en tu pensamiento, en tu mente. Cuando tú comienzas, vamos a caminar. La pastora antes de caminar ya está cansada. Digo, quédate. Me va a frutar el viaje. Entonces, porque eso es lo que hay. No puede ser. Cuando yo arranco, tú vas a hacer algo. Si tú comienzas a ver todo lo negativo, es porque eso es lo que tú comienzas a hablarlo, a declararlo. Aunque tú lo tengas, tú tienes que levantarte para poder romper el paradigma. Tú tienes que seguir hacia adelante. Ay, no se me mete la Biblia, pero yo la sigo leyendo. Ay, yo no sé lo que estoy orando, pero yo sigo orando. Ah, que la gente no entiende cuando predico, pero yo sigo predicando. ¿Me voy a detener? No. Ah,
me canso cuando subo estos 4 pisos, pero yo sigo subiendo, porque en estos 4 pisos Dios ha hecho maravilla. Y sin ascensor. Entonces cuando tú comienzas, déjame ir a caminar, pero de que tú das el primer paso en la tarde, ¡pum! No, que yo tengo que ir al paso. No, que espérate. No, que esto. Mire, quédese en su casa. Pero eso mismo es una demostración de lo que tú vas en tu vida diaria. Vives cansado todo el tiempo, porque es lo que tú hiciste. O sea, más cerca de ti. Mira, es para que tú y yo entendamos que la palabra no está ni siquiera lejos de nosotros. No, está cerca de nosotros. Está en mi mente, está en mi boca, está en mi corazón. Y yo me levanto y camino con ella. Y por eso, si esta es la palabra de fe, o sea que cualquier cosa de la palabra de fe está en nuestros corazones, está en nuestra boca. Y cuando yo hablo, estoy hablando fe inverso cuando es negativo. ¿Me está entendiendo? El poder de la palabra. Elías llegó. Suban los adoradores, rápido que nos vamos. Muévanse, mis hijos. Elías llegó. Oye, Elías, sí. Ay, sí, la Santa Cena. Elías llegó. Y Elías llegó. Cuando Elías llegó, fue donde la viuda. ¿Y cuál es el aspecto de Elías? Un tipo vestido con un piel de camello, ¿verdad? No era un Chanel ni nada de eso, un piel de camello. Pero no era un camello cualquiera, era un camello. Un camello, viejo. Y Elías llegó con barbú, greñú, me imagino, porque no había barbería. Y llegó así, ¿verdad? Y cuando Elías llegó donde la viuda. Elías vio la viuda. Elías no se sentó a dialogar con la viuda. Elías no le dijo a la viuda, Jehová me dijo. No. Pero en ninguna parte se ve al Señor hablando con la viuda. Sin embargo, el Señor le dijo a Elías, ya yo le hablé el corazón a una viuda para que te sostenga. O sea, ya. Pero no se ve en ningún lado al Señor diciéndole, mira, vaya Elías con este aspecto, así, yo quiero que tú me lo mantengas, tú sabes, Él te va a bendecir. No. Y cuando Elías llegó, Elías lo que le dio a la viuda fue una palabra. Fue una palabra. Por eso nosotros buscamos muchas palabras. Servicio de profecía se llena la iglesia. Y lo que menos hay una palabra profética. Pero se llenó la iglesia porque vamos a traer profeta. Pero si nosotros nos detenemos, pero el Señor me dio una palabra que yo no le he visto, ¿qué yo voy a hacer con otra palabra del profeta? Date otra palabra igual que la que tú tienes, idéntica a la que te dieron al principio. Activátela para que la crea. O sea, cuando Elías llega, Elías lo que le da a la viuda, le da una palabra. ¿Qué tú estás haciendo? Estoy haciendo esto y esto y esto. Está bien. Porque tenía que establecer una conversación. Dame a mí primero. Que así ha dicho el Señor. La viuda fue y le dio. Ya. Después que le resucitó el hijo, la viuda dijo, ahora reconozco que tú eres profeta de Dios, que la palabra de Dios que está en tu boca es verdad. Pero fue una palabra. Es una palabra. Todo lo que nosotros necesitamos en esta vida para subsistir, iglesia, para mantenernos firmes, es una palabra. Una sola palabra. No más. Donde quiera que yo he ido, y están los profetas verdaderos ahí, me dan la misma palabra del principio. Una palabra. Una palabra. Ese es el poder de la palabra. No es más. Conforme tú hablas, conforme tú te mueves. Esto sí está difícil. Esto sí está. No, esto no está difícil. Está difícil porque ya tú creaste la atmósfera de lo difícil con tu boca.
Porque cuando tú te sientas y comienzas a analizar y comienzas a ver, pero la pandemia vino y yo creía que me iba a morir, no me morí. Pero mira, este se puso flaco en la pandemia y yo estoy gordo. ¿Y qué pasó? La palabra te cuidó. La palabra. Y yo te pregunto, iglesia, esa palabra está cerca de ti, cerca de tu boca, porque está en tu mente, en tu corazón, está ahí en tu boca y puesta ahí, puesta ahí. ¿Qué tú vas a hacer de aquí en adelante? Dime. A cuidar tus pensamientos. Por eso en la Biblia ni siquiera se puede relajar. El Señor no acepta chiste. Con la palabra no acepta chiste. Porque Él sabe que es vida y es espíritu. Y cuando tú haces un relajo, está descalificando la misma palabra. ¿Ve? O sea, con la palabra, me refiero con la palabra. Bartimeo fue una palabra que Dios le dio. Jesús le dio una palabra. Tú vas a ver tu fe. Una palabra. ¿Cuántas palabras necesitamos para sostenerlo? Dime. Es una. Es el poder de la palabra. No transforma, no cambia. El Señor me dijo que me va a hacer multimillonario. Esa es buena, ¿verdad? Esa es buena. ¿Cuánto le gusta esa palabra? Para dársela ahora mismo, para desatársela. Desatársela. Usted no ve que hay gente que están en la iglesia y se suelta una palabra para alguien, y el que está a 3, 4 sillas de atrás sentado dice: es para mí, la cojo, sin importar el riesgo que va a pasar, sin importar el riesgo, la arrebata, la agarra, la tiene, y después se para y da testimonio. Aquí le dieron una palabra a uno y yo la cogí, y al que le dieron la palabra ni en la iglesia está allá. Primero deja que entre, luego la recibe. O sea, primero deja que entre, luego la recibe. Cuando entra, tú dices, entra, y es una palabra negativa, de calificación, negativa de lo que sea, entra. ¿Por qué entra? Porque tú la analizas y tú comienzas a darle caco y tú no la has recibido y dices: no, esto no computa. Oiga, en los congresos que hacen internacionales, no de los presidentes, donde van los presidentes, la OEA, el grupo G, todo eso, ¿verdad? Hay traductores, son gente fina, o sea, que gente que están experta en eso, que son los traductores, los intérpretes. Aquí hubo un presidente, no me voy a decir el nombre, que fue a uno de esos. El traductor no podía traducirle. Y cuando él habló de la forma que se estaba expresando, el traductor decía: no computa. Por la forma de expresión. O sea, la palabra cuando llegaba la soltaba. O sea, no entraba, no la podía traducir, porque no entendía la traducción, no entendía cómo le iba a traducir. Y eso me lo dijo una persona que estuvo ahí adentro, que pasó esa situación, porque se hubo un reclamo de que no llegaron las traducciones a los demás presidentes como iban, nada más lo que sabían español. Y yo analizando eso, escuchando eso tiene que ser igual que nosotros. Cuando entra una palabra que nos quiere descalificar, una palabra que entra ahí mismo, la palabra que yo tengo, la palabra que es vida, la palabra que me ha edificado, la palabra que me está sosteniendo, dice: no computa, para afuera. Sí, oye bien, esto es como los rompecabezas,
Que tú tienes una pieza y tú lo miras y dices, ¿a dónde encaja esta? Así mismo. Entonces, las personas que están en autoridad son las que les gustan maldecir, les gustan establecer. Padres, pastores, esposos, esposas, jefes, son los que les gustan establecer. Oiga bien. Y cuando te establezcan algo, sea quien sea hasta yo, tu pastor, cuando te establezcan algo, tú dices, déjeme ver la ficha, pastor. Esa ficha no encaja con la que yo tengo. Tenga. Dale un aplauso a Jesús. Póngase de pie, iglesia. Dime. Por último, ya, para irme. Ay, que tengo que predicarlo tal cual me dijeron. Por último, mire bien, Efesios 5:6 dice, palabras vanas o palabras huecas y vacías. Óigalo bien. Esas son las palabras vanas, que vienen muchas palabras vanas. Pero en Josué 14, versículo 7, lo voy a tirar así, rápido. Oh Señor, ayúdanos. El anciano Richard me volteó la página, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto están aprendiendo hoy? Hay que darme la enseñar. Mira la importancia de estar atento a escuchar. Mira, que no importa el tiempo, viejo. Cuando tú la entraste, la recibiste, la tienes ahí, no importa el tiempo. Va a llegar un momento donde tú te vas a parar y tú dices, vengo aquí a reclamar mi palabra. Mi palabra. Eso está en la Biblia. ¿Por qué tiene que ser por la Biblia? Josué 14. Ya nos vamos para coger Santa Cena. Versículo 7 dice: yo era de edad de 40 años, Caleb hablándole a Moisés, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Sabe lo que está diciendo Josué? Caleb a Josué. Siéntate ahí, vamos a hablar tú y yo. Cuando nos mandaron a recoger la tierra, tú y yo estábamos juntos. La noticia que yo traje fue la mejor. Pero mis hermanos que andaban conmigo, los mismos príncipes, la noticia que trajeron fue negativa, porque estaban viendo todos los malos. Estaban mirando. Josué vio, Caleb vio. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces, oye, versículo 9, oye lo que le está diciendo este recordatorio. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Una palabra. Una palabra. 45 años pasó y el tipo se paró. El tipo se paró. Y Moisés le dijo, recuerda que Moisés me dijo que ciertamente todo lo que pise la planta de mi pie es mío. Es mío. Oye bien, el tipo sigue hablando. Yo no tengo que ver, el tipo sigue hablando. Aquí es que estoy, hombre. ¿Por qué que me pones tú para acá? El 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua, porque cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. ¿Cómo dijo Dios que tú vas a vivir?
¿Cómo el Señor te ha dicho que tú vas a terminar en prosperidad, en abundancia? Así es que tú tienes que creerlo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Una palabra fue lo que Dios le habló a Moisés y el tipo lo oyó. Yo, no, pues espérate, esto es para nosotros también. Esto es para mí. Fue Moisés que se la dijo. Cuando Israel andaba en el desierto, ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ese monte. Yo lo pisé. Es mío. Es mío. Es mío. Dame pues ese monte. Y oye bien, oye bien, oye bien, oye bien. Él no le está diciendo, yo me lo gané, porque yo le arranqué la cabeza a qué sé yo cuánto. Él no habló nada de eso. Simplemente él dijo, yo oí, cuando Jehová le dijo a Moisés que todo lo que pise la planta de mis pies es nuestro. Y yo oí que Moisés me dijo, todo lo que pise la planta de tu pie va a ser para ti. El tipo hizo así, ¡fua!, la guardó. Dijo, todavía no es el momento. Cuando ya todo estaba reposado, cuando ya estaba todo tranquilo. Porque oye bien, oye, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vea, ¿cuál es el problema? Cualquiera puede venir aquí y decirle a él, tú tienes un llamado a pastor, tiene una palabra. Si él sale huyendo, pero una iglesia porque tiene una... Puf, abortó la palabra, la abortó. Él está sirviendo aquí en la iglesia, sirviéndole al pastor. Caleb estaba sirviéndole a Josué. Y lo grande es que ellos dos peleaban juntos. Peleaban juntos. Cuando estaba Moisés vivo, ellos peleaban juntos. Pero Caleb no envidiaba a Josué y Josué no envidiaba a Caleb. ¿Saben por qué? Porque los dos tenían una palabra. Esta es la tuya y esta es la mía. Llegó el tiempo que se cumplió la de Josué primero. Caleb dijo, hecho, vamos a tirar para adelante. Porque si la tuya no se cumple, la mía menos. ¿A quién se la voy a reclamar? Y por eso Caleb, cuando llegó, le dijo, escuché todo lo que Jehová habló. Yo pisé ese monte. Yo pisé ese monte. Dame ese monte. Dame ese monte. Josué dijo, vete, coge tu monte, papá. Múdate con tu monte, eso es tuyo. Haz lo que tú tengas que hacer. ¿Por qué? Por una palabra que dejó que entrara y que la recibió y cobró vida. Yo te pregunto, ¿cuántas palabras tú tienes? Dame una que tú necesitas. Tú no necesitas más de una. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, Hebrón por heredad. Dame ese monte por una palabra. Dime tú, cuando tú estás desfalleciendo, tú sabes lo que te va a levantar. Es una sola palabra, no es mucha. No es mucha, es una sola palabra. Por eso tenemos que aprender de los chivos, que después que comen se pasan todo el tiempo y las vacas se pasan rumiando. Pero no está masticando nada, ajá, la palabra. La palabra. La palabra. ¿Cuántas palabras tú tienes? Clasifíquela y quédate con la que tú recibiste, una palabra. Amén. Vamos a dar la cena del Señor. Den un aplauso a Jesús.
Elemento de la cena. En medio de la adoración sublime, cuando cerré mis ojos, vi a alguien de la casa se va a casar. Ahí mismo la vi, vestida de novia, blanca, tenía hasta una corona. Y yo estaba ahí auspiciando la boda, dando la bendición. Y esa persona estaba, su boca llena de risa, de satisfacción, de satisfacción. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Y así como esa adoración entró así mismo estaba esa misma adoración en la ceremonia, solemne totalmente. Gracias. Gracias. Tienes el pan y tienes el vino. La noche que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, este mi cuerpo que por vosotros va a ser entregado. Esa es la noche más importante, porque es la noche donde todo se iba a marcar, porque Jesús estaba diciendo que Él iba a ser entregado por nosotros, que su cuerpo iba a ser molido, abatido por nosotros. Y el apóstol Pablo dijo: cada vez que hagamos esto, recordemos la muerte del Señor. Recordemos el sufrimiento por lo que hizo por nosotros. Recordémonos. Gracias, Señor. Puede comerlo. De la misma manera, después que hubieron cenado, tomó la copa y dando gracia, dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre, sangre que va a ser derramada por vosotros, sangre que anuncia un nuevo pacto. Hace esto en memoria de mí. Por eso Él dice que el que no come de mí y bebe de mí no tiene parte conmigo. Gracias, Señor, por el privilegio de poder comer de ti y beber de ti. Gracias, Señor. Puede beberlo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén y amén. Los que pueden darle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Siéntate, Johansi. Tú sabes que Dios tienes planes contigo maravillosos, pero tu vida está en muchas luchas, porque tú tienes muchos pensamientos encontrados. Te han establecido varias palabras que te han detenido. Han formado ese carácter como un carácter duro pero negativo. Pero al mismo tiempo tienes muchas desconfianzas. Y el Señor te dice en este día: si tú quieres, puedo sanar tu corazón. Si tú quieres, puedo pasar bálsamo por tu corazón. Y dice el Señor que cada herida ocasionada por el hombre en tu vida, solo quedarán cicatrices para edificar a otros, no para dañarte. Óyelo bien.
Óyelo bien. Sí, Dios va a ordenar tu vida como tú quieres. Dios va a ordenar tu vida. Y Dios va a cerrar muchas puertas. Y va a quitar muchas personas al lado tuyo. La va a quitar. Pero Él está interesado en sanar tu corazón, si tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Iglesia, te bendigo. Te bendigo con gozo. Te bendigo con paz. Te bendigo 1000 veces más. Nos vemos el miércoles a las 7:30.